Hay una herramienta informática, ¿cierto?, que se desarrolló para este proyecto. Nosotros estimamos que antes de presentar esta herramienta informática era necesario hacer algunos ejemplos, digamos, pequeños, para demostrar cómo va a funcionar posteriormente la herramienta. Cuando veamos la herramienta, y yo lo sé por experiencia, van a surgir muchas dudas de por qué me está pidiendo este dato, a qué sirve, ¿ya? Entonces la idea es que este bloque lo dejemos como un nexo entre todo el desarrollo teórico que se desarrolló con la herramienta informática, ¿ya? Así que vamos a repasar algunas cosas, pero muy brevemente de lo que ya han mencionado mis colegas. Bueno, esto lo presentó Eduardo hace un rato atrás. Este es el modelo que emplea, ¿cierto? Hay una situación base, ¿ya? En el cual nosotros estimamos costo directo y gastos generales y utilidades en función del costo directo. Aquí están los modelos matemáticos. Y si al salir de ese caso base pasamos a lo que nosotros denominamos una situación modificada, donde cada uno de estos parámetros se modifica con los factores que mencionó Eduardo, que son los por infraestructura y por los de emplazamiento. Eduardo también mencionó el tema de la mano de obra, que en el fondo era una función dependiente del costo directo, ¿ya? Entonces, todo esto nos muestra que definir el costo directo es, digamos, la parte fundamental, ¿ya? Porque muchas de las cosas se recalculan después en base a lo que se estime para el costo directo. El temario de este bloque es el que se muestra aquí a continuación. Primero vamos a mostrar cuáles fueron las fuentes de construcción para la base de datos, que es la que utiliza la herramienta para hacer su estimación. Dentro de esto está lo que nosotros definimos la estructura de presupuesto base, y cada una de las columnas de esta estructura, ¿ya?, que son los valores referentes, los precios unitarios, las cantidades referentes y los pesos, ¿ya? Luego nosotros vamos a pasar a explicar cómo nosotros aplicamos precios unitarios de Eddy Santana, ¿ya? Posteriormente vamos a repasar un poco lo que Sergio comentó, que era el análisis matricial de los precios unitarios, y con el objetivo de ver cómo la herramienta va a hacer una actualización de estos precios unitarios, ¿ya? Porque es algo que a nosotros también nos pidieron, ¿ya?, que, digamos, las condiciones pueden ir variando a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Entonces hay que actualizarse. Entonces la herramienta provee algunos módulos para actualización, ¿ya? Entonces la idea aquí es que nos centremos en este tema para ver cómo lo toma la herramienta. Y finalmente vamos a terminar este bloque haciendo una aplicación de estos métodos indirectos para estimar costos, para estimar el costo directo, ¿ya? Vuelvo a repetir, lo mencionó mi colega, estamos hablando de métodos indirectos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a través de otros parámetros que son distintos a los habituales, como sería hacer una publicación completa, una ingeniería básica, una ingeniería de detalles, qué sé yo, esto toma algunos elementos, los más importantes, para poder estimar un costo directo lo más razonablemente posible, ¿ya? De que esto es mejorable, obviamente es mejorable. Aquí se dio un puntapié inicial, como se dijo al comenzar esta presentación. Así que mejoras se le pueden hacer desde muchos puntos de vista. Este es un cuadro que presenta los presupuestos que nosotros utilizamos para construir nuestra base de datos, ¿ya? Como se mencionó, nosotros dividimos las obras en edificación, redes y espacios. Ahí está, espacios. Nosotros tomamos algunos sectores y definimos 12 tipologías, ¿ya? Inicialmente el objetivo fue enfocarnos a esas 12 tipologías, y aquí están las muestras que nosotros estudiamos, ¿ya? Aquí nosotros sacamos la información, entonces, que la trabajamos para que la herramienta las pudiese utilizar. Construcción de la base de datos. Lo primero que hicimos fue definir las estructuras de presupuesto base, ¿ya?, que son paquetes y partidas de obra, ¿ya? Posteriormente nosotros procedimos a calcular los valores referentes para cada una de estas partidas, ¿ya?, que según sea una partida de tipo redes que se mide en metros, corresponde al precio por unidad lineal, ¿cierto? Y si es una obra de edificación o espacio,
si corresponde medirle en metro cuadrado, va a ser el precio dividido por metro cuadrado. ¿Ya? Luego nosotros determinamos los precios unitarios de cada una de estas partidas. Luego determinamos las cantidades referentes de cada una de estas partidas. Y finalmente determinamos el peso que tiene cada partida dentro del presupuesto global. ¿Ya? Esta es la estructura general de la base de datos. ¿Ya? Aquí está el código, ¿cierto? Aquí van el paquete, las partidas que componen cada paquete, valor referente, ya lo vamos a explicar en detalle, el precio unitario, la cantidad referente, ¿ya? La unidad y el peso que tiene cada partida con respecto al total. ¿Ya? Evidentemente sumar todos los pesos llegamos al 100% de la base. Esa es la idea. Ver más o menos cuál es la importancia económica entre una partida y otra. La estructura, entonces ahora vamos a enfocarnos a cómo definir la estructura del presupuesto base. Nosotros la definimos como una descomposición del proyecto a nivel de paquetes y partidas. ¿Ya? La definición de estas fue a partir de las muestras obtenidas de cada tipología. Nosotros lo que hicimos acá fue estudiar una muestra de proyectos que nos facilitó Miguel Blanc, que era para nosotros ir conociendo los alcances de cada uno de estos proyectos. ¿Ya? Como lo mencionó Eduardo, el alcance es primordial. O sea, un alcance mal definido evidentemente va a inducir un error posterior. Entonces, nosotros nos fijamos con ese objetivo, sacarlo a través de las tipologías. Por eso nosotros pedíamos, tiene que ser muestras representativas. Nosotros imaginar que otra obra de este tipo debe parecerse, en estructura, en cantidades, debe andar del orden. ¿Ya? Nosotros identificamos cuáles eran las principales partidas y también nosotros hicimos simplificación de partidas. Un proyecto de edificación puede tener 1000 partidas, tal vez más. ¿Ya? Entonces la idea de nosotros no era enfocarnos en 1000 partidas, no terminaríamos nunca. Entonces lo que hicimos fue agruparlas, ¿ya? Irlas simplificando. ¿Ya? En vez de tener hormigón H20, H25, H30, tener solamente hormigones. ¿Ya? Y cuando me refiero a la simplificación de partidas, y aquí hay un ejemplo, que nosotros, en los presupuestos habitualmente aparece el hormigón como H30, un cierto precio, después aparece la enferradura por otra parte, después los moldajes por otra parte, y así los otros componentes del hormigón armado. Nosotros nos agrupamos todo eso y lo llamamos hormigón armado. Y ese hormigón armado, que es una partida simplificada, nosotros asumimos que contiene tanto el hormigón propiamente tal, como la armadura, el moldaje y todo lo demás servicio. Valores referentes. Representa el costo directo asociado a cada partida en función del tamaño de la obra respectiva. Se mide precio por unidad lineal o precio por unidad superficial. ¿Ya? Este es el típico valor que uno conoce de edificación, 20 UF, 30 UF, 40 UF por metro cuadrado. ¿Ya? Es el mismo valor referente que nosotros hablamos acá. Pero nosotros lo que hicimos fue descomponerlo. ¿Ya? No hablar en términos globales, que un edificio son 35 UF metro cuadrado, sino que identificar cada una de las partidas y cada uno de los paquetes que lo componen, de decir, ya, de esos 35 UF por metro cuadrado, cuánto corresponde a obra civil, cuánto corresponde a terminaciones, cuánto corresponde a instalaciones. ¿Ya? Por eso nosotros tuvimos que abrir entonces este valor referente a nivel de partida. Nosotros obviamente lo determinamos su estructura a partir de las muestras obtenidas de cada tipología. Utilizamos la agrupación de partidas definidas en la lámina anterior, también la estructura que se definió, la estructura de presupuesto de base, se utiliza obviamente para calcular los valores referentes. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Nuestro servicio dentro de su desarrollo contempló 3 informes. Aquí toda la información que voy a presentar ahora está detallada ahí en los informes, así que tal vez aquí hay que hacer mucho cálculo numérico. Perdón. Una pregunta sobre el valor referente. Tú dices que usaron la información que entregó Miguel Blanc, que eran los proyectos. Sí. En su proyecto ustedes habían dicho antes que los valores unitarios y precio unitario estaban contaminados. Sí. ¿Estos que están aquí no están contaminados, los lograron desarmar o están...? No, están contaminados. Pero ya voy a el proceso de limpieza. Le explico, lo que pasa es que la factibilidad, lo que se hizo es que normalmente se tomaron los precios unitarios
de Ley Santana y se simularon proyectos con el costo directo correcto. Pues la única manera de hacerlo fue simularlo. ¿Y eso solo para los terrenos? O sea, después se calibró la herramienta con todas Sí, estas cosas. y que por eso, igual en el desarrollo del servicio tuvimos esa inquietud siempre, si los valores de nosotros están contaminados. Es que después había un proceso después que nos permitía limpiarlos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, lo que asumimos como un dato digamos, correcto fue el tema de las cantidades. O sea, tú me puedes decir, ok, un edificio, no sé, el hormigón vale 100.000 pesos y siendo que vale 200.000 pesos, estoy inventando, pero el dato de la cantidad, ese es un dato que nosotros vamos a considerar que es un dato fiable, ¿ya? Había que elegir uno. Por lo menos no está contaminado. Claro. Puede estar mal calculado. Sí. Bueno, aquí entonces hay un ejemplo que en el fondo el valor referente es la sumatoria para una determinada partida en dos presupuestos, es la sumatoria del valor referente para este presupuesto, es la sumatoria total del precio dividido por la magnitud de la obra, ¿ya? Y lo mismo para el otro presupuesto, la misma fórmula, ¿ya? Nosotros lo que hicimos fue para sacar un valor referente de la partida, ya, pero estandarizado para todas las tipologías, para esa tipología, perdón. Pero para esa partida dijimos, ok, lo vamos a ponderar por importancia según la magnitud de la obra. ¿Ya? Es un supuesto que utilizamos y en el fondo eso nos permitía simplificar la ecuación para llegar a que íbamos a sumar los costos totales asociados a la partida en los dos presupuestos dividido por la sumatoria de las dos superficies en este caso. ¿Ya? Entonces de esa forma determinamos los valores referentes para cada una de las partidas. Disculpa, Juan Carlos, esos dos cuadritos son para una partida. Para una partida, sí. Para una partida, pero de distintos presupuestos. O sea, nosotros utilizamos más de dos presupuestos, pero para efecto... Del ejemplo. Claro, del ejemplo, imaginamos que eran dos presupuestos. Cuando se dice actividad 1, 1, 1, 2, ¿son actividades dentro de una partida? Lo que pasa es que estoy suponiendo en lo que conversamos de la simplificación de partida. O sea, yo podría hacer que este sea, supongamos... hormigón que de hecho. Claro, podría ser hormigón H20, perdón, H30 columna, hormigón de losa, qué sé yo, a eso me refiero. Pero esto considera que esto ya tiene agrupación, ¿ya? Que fue la mayoría de los casos que tuvimos que agrupar. ¿Ya? ¿Tú puedes dar un ejemplo concreto para distinguir entre partida y actividad? Por ejemplo, yo podría definir dentro de obras civiles una de las partidas que siempre está en movimiento tierra. ¿Ya? Entonces, el movimiento tierra podría contemplar excavación en suelo común, excavación en roca ripable, lo llaman algunas veces. Eso serían las actividades. Claro, eso sería como las actividades, son una descomposición. Pero yo podría decir, no, yo voy a hablar solamente de excavación, yo voy a tomar un precio promedio de excavación considerando más o menos todas estas variables que podrían suceder. ¿Ya? Entonces aquí yo podría tener, yo voy a decir excavación solamente, y aquí podría ser excavación suelo común, excavación roca, ripable, qué sé yo, las distintas. Y lo mismo para los rellenos, yo podría ser que sean rellenos compactados, qué sé yo, a no sé, un 90% de Proctor, otros con otras características distintas, que los precios son distintos, pero yo estoy tomando precios promedio. No sé si quieren más o menos claro. Disculpe, la magnitud de la obra que sale ahí, porque entiendo que tú el valor referente lo calculas multiplicando cada partición unitaria por la cantidad, Sí, ¿verdad? sí. Y eso es lo que te da la sumatoria arriba. Sí. Entonces eso debería ser el valor referente de la partida completa. Cuando Claro. lo divides por la magnitud de la obra, ¿es la magnitud de la obra de esa partida? No, de la global. Global. Del global. total, va a sacar Claro. la representación respecto del total de los Claro. costos del proyecto. Correcto. Ya. Los precios unitarios. Y por definición, ¿cierto? Precio unitario corresponde al costo directo a incurrir por cada partida, por cada unidad de la partida específica. ¿Ya? Se determina inicialmente a partir de las muestras obtenidas de cada tipología. Se utiliza la ocupación de partidas definidas en la estructura de presupuesto base. Nosotros definimos algunos criterios para calcular ya el precio unitario. El primer criterio fue utilizar promedio directo. Esto lo aplicamos para partidas que representan una misma actividad con la misma unidad de medición en distintos presupuestos. Por ejemplo, puede que el presupuesto 1 me dijera no sé, movimiento de tierra, excavación en terreno común, estoy dando el ejemplo,
y otro presupuesto igual me dijera excavación en terreno común, o sea, me están diciendo exactamente la misma partida de terreno común, y yo digo, ok, si una me cobra 5.000, la otra me cobra 5.500, yo puedo considerar que son 5.250 utilizando el promedio directo, ¿ya? Haciendo el supuesto de que el alcance de esa partida es el mismo, ¿ya? Ahora, eso suele no ocurrir, hay actividades que se van, ya que no son exactamente iguales, pero si se miden en la misma unidad de medida, utilizamos un promedio ponderado. Para partidas que representan actividades equivalentes con la misma unidad de medición. Aquí damos el ejemplo de accesorios de baño, y creo que lo conversamos en presentaciones anteriores. Esto se refiere a que nosotros agrupamos, por ejemplo, una instalación, una partida que podría llamarse lavamanos, por ejemplo. Podría ser que en un edificio, de lo que ustedes hagan, haya distintos estándares. Que diga, ok, no sé, digo, personal de servicio, lavamanos, tal tipo. Granito. De ahí sucesivamente, y los últimos son de mármol, no sé, ¿ya? Entonces yo, utilizar un criterio de promedio, obviamente va a ser, uno me va a costar, no sé, 30.000 pesos y el otro 200.000 pesos. No puedo decir, el promedio de los lavamanos son 120.000 pesos, siendo que no es así, ¿ya? Entonces nosotros consideramos que vamos a utilizar el promedio ponderado con el ponderado en la cantidad, o sea, para saber que, ok, el que es de mármol es 1, ¿ya? Pero los que son corrientes son 20. Entonces el precio obviamente tiende a acercarse más al de menor valor, ¿ya? Ese fue el segundo criterio para el promedio ponderado. Y el otro criterio fue utilizado, el que utilizamos para las partidas agrupadas, ¿ya? Como era el caso que mencionamos desde un inicio, que era el hormigón armado, donde para el cual utilizamos la unidad de la actividad principal, que para el caso del hormigón armado sigue siendo metro cúbico, como considerando unidad principal el hormigón, ¿ya? Y ese precio se aumenta considerando la participación de los otros elementos que llevan, ¿ya? Que son fierro, qué sé yo, los moldajes, los aditivos, todo lo que pueda llevar, ¿ya? Eso corresponde al segundo criterio. Y bueno, en otros casos donde ya simplemente había una base de datos, de mucha, qué sé yo, de que no podíamos utilizar ninguno de estos criterios porque ya el tema era muy diverso y teníamos que agotarlo, ahí decidimos utilizar la unidad global, ¿ya? Y evidentemente una unidad global no tiene precio unitario, ¿ya? La cantidad referente. Nosotros, y esto es uno de los datos, digamos, principales de la base de datos, es la cantidad referente. Corresponde a la cantidad estimada de cada partida, que se debiera ejecutar en función de la magnitud de la obra. Este es el dato de decir, ok, un edificio de 2.000 metros cuadrados debiera tener, independiente del precio, una cantidad aproximada de 800 metros cúbicos de hormigón armado, por ejemplo, ¿ya? Y este es un dato que utiliza, y bastante, lo vamos a ver en la tarde cuando empleemos la herramienta. Este es un dato importante. Para su estimación utilizamos la relación que es la cantidad referente como el cociente entre el valor referente y el precio unitario inicial, ¿ya? Utilizamos aquí también el precio unitario inicialmente porque si cambiamos el precio unitario evidentemente la cantidad nos iba a dar distinta a lo que nos demostraba la muestra, o sea teníamos que seguir hablando en ese mismo lenguaje, ¿ya? Cantidad referente entonces, el valor referente dividido por el precio unitario. El peso se define para cada partida a través del valor económico relativo de cada una de estas con respecto al total. No es más que nada decir el hormigón para una hora de edificación es, estoy inventando, un 25% del peso económico. Movimiento de tierra, un 20%. ¿Ya? Instalaciones, 30%. ¿Ya? Es más o menos eso lo que pretende determinar el peso. Y como lo vamos a ver en la tarde, eso sirve para aplicar algunos de los métodos. Vuelvo a recordar, toda esta metodología de base de datos fue desarrollada para aplicar los métodos de estimación indirecta que comentaron mis colegas hace un rato. Perdón, ¿y cómo
diciendo tú en el tema del suelo. Tú dices que en un edificio la cantidad de hormigones pesa más que donde tú en el terreno. O entonces, si construimos un edificio en la ladera de un cerro, es distinto construir un edificio, me imagino yo, en una superficie plana con un suelo perfecto. Sí, ¿Cómo tú suelo bueno. lo recoges en el factor de localización o el factor de localización por región nomás? Mira, lo que pasa es que eso Un factor de calidad. lo vamos a ver. O sea, hay factores que te indican el tema de la infraestructura, ¿ya? Que lo vamos a conversar más tarde. Pero para el ejemplo claro, nosotros lo que hacemos es estimamos un promedio en cantidad de cuánto material habría que excavar, como un promedio, ¿ya? Pero tú puedes tener certeza, en tu caso particular, que el suelo tiene determinada condición y que va a escapar a la regla que nosotros estamos proponiendo. Me decís, ¿sabes qué? No van a ser 2.500 metros cúbicos de excavación, van a ser 5.000, hacer un completo movimiento de tierra, ¿ya? Y también por ende el relleno no van a ser 1.000 cubos, ¿ya? Van a ser 1.500, ¿ya? Esa clase de situaciones, la herramienta te da la posibilidad de que tú les ingreses de forma directa, ¿ya? O sea, si tú dices cómo opera la herramienta, esta condición es distinta a lo que propone la herramienta, ¿ok? La herramienta te dice, cambia, ¿ya? O sea, acepta ese cambio, acepta esa modificación, ¿ya? Que es lo que comenta Eduardo. A medida que avanza el proyecto tenemos más información. Tener más información, esa información la podemos plasmar en la herramienta, ¿ya? Volviendo al tema del peso, para su cálculo utilizamos los valores referentes, ¿ya? Los valores referentes en el fondo me hablan en el mismo idioma, están divididos por el metro cuadrado, así que en el fondo siguen la relación uno con el otro sigue siendo la misma, así que por eso podemos utilizar el valor referente de cada partida dividido por la sumatoria de los valores referentes totales para determinar el peso, ¿ya? Aquí a modo de ejemplo tenemos parte de una base de datos para una obra de edificación, ¿ya? Aquí tenemos, este es el paquete y estas son las partidas, ¿ya? Acá son está simplificado. Aquí aparecen actividades adicionales que lo vamos a ver en la tarde con el uso de la herramienta, pero como la herramienta te permite esa información adicional que tú tienes, plasmarla acá, también te permite que tú ingreses otra información que la herramienta desconoce, ¿ya? Por algún tema particular, hay alguna partida que hay que agregarla, que sabemos que hay que agregarla, entonces la herramienta te dice, ok, ingresa, pero ingrésame todos los datos también, ¿ya? Para incorporarla en el presupuesto final, que es el que se va a imprimir, ¿ya? Otro tema importante, como lo comenté en el principio, es la actualización de precios unitarios. Sergio comentó el modelo matricial que se utilizó para este trabajo, ¿ya? El precio unitario, ¿cierto? Es el precio unitario de las partidas frecuentes, ¿ya? Hay una matriz de rendimiento, ¿ya? Y hay un vector de precios de los insumos de recursos, ¿ya? Ahora aquí dice partidas frecuentes. Evidentemente, por la diversidad de tipologías, nosotros seleccionamos una cierta cantidad de partidas frecuentes para aplicar este modelo, ¿ya? Que en una revisión que hicimos eran las principales, ¿ya? Entonces la idea es que esas partidas las íbamos a modelar de esta forma. La ventaja que tiene esto es que, digamos, presenta el vector del precio unitario, que como mencionó Sergio en su presentación, este tema puede ser actualizado, ¿ya? El PJ es actualizable. El hormigón armado, donde para el cual utilizamos la unidad de la actividad principal, que para el caso del hormigón armado sigue siendo metro cúbico, como considerando unidad principal el hormigón, ¿ya? Y ese precio se aumenta considerando la participación de los otros elementos que llevan, ¿ya? Que son fierro, qué sé yo, los moldajes, los aditivos, todo lo que pueda llevar, ¿ya? Eso corresponde al segundo criterio. Y bueno, en otros casos donde ya simplemente había una base de datos, ¿cierto?
de mucha, qué sé yo, de que no podíamos utilizar ninguno de estos criterios porque ya el tema era muy diverso y teníamos que agotarlo, ahí decidimos utilizar la unidad global, ¿ya? Y evidentemente una unidad global no tiene precio unitario, ¿ya? La cantidad referente. Nosotros, y esto es uno de los datos, digamos, principales de la base de datos, es la cantidad referente. Corresponde a la cantidad estimada de cada partida que se debiera ejecutar en función de la magnitud de la obra. Este es el dato de decir, ok, un edificio de 2.000 metros cuadrados debería tener, independiente del precio, una cantidad aproximada de 800 metros cúbicos de hormigón armado, por ejemplo, ¿ya? Y este es un dato que utiliza, y bastante, lo vamos a ver en la tarde cuando empleemos la herramienta. Este es un dato importante. Para su estimación utilizamos la relación que es la cantidad referente como el cociente entre el valor referente y el precio unitario inicial, ¿ya? Utilizamos aquí también el precio unitario inicialmente porque si cambiamos el precio unitario evidentemente la cantidad nos iba a dar distinta a lo que nos demostraba la muestra. O sea, teníamos que seguir hablando en ese mismo lenguaje, ¿ya? Cantidad referente entonces, el valor referente dividido por el precio unitario. El peso se define para cada partida a través del valor económico relativo de cada una de estas con respecto al total. No es más que nada decir el hormigón para una obra de edificación es, estoy inventando, un 25% del peso económico. Movimiento de tierra, un 20%. ¿Ya? Instalaciones, 30%. ¿Ya? Es más o menos eso lo que pretende determinar el peso. Y como lo vamos a ver en la tarde, eso sirve para aplicar algunos de los métodos. Vuelvo a recordar, toda esta metodología de base de datos fue desarrollada para aplicar los métodos de estimación indirecta que comentaron mis colegas hace un rato. Perdona, ¿y cómo se incorpora el tema del suelo? Tú dices que en un edificio la cantidad de hormigón pesa más que tú el terreno. Pero si construimos un edificio en la ladera de un cerro, es distinto construir un edificio, me imagino yo, en una superficie plana con un suelo perfecto. Sí, ¿Cómo suelo lo recoge en el factor de localización o el factor de localización es por región nomás? Mira, lo que pasa es que eso un factor de calidad. lo vamos a ver. O sea, hay factores que te indican el tema de la infraestructura, ¿ya? Que lo vamos a conversar más tarde. Pero para el ejemplo claro, nosotros lo que hacemos es estimamos un promedio en cantidad de cuánto material habría que excavar, como un promedio, ¿ya? Pero tú puedes tener certeza, en tu caso particular, que el suelo tiene determinada condición y que este va a escapar a la regla que nosotros estamos proponiendo. Tú me decís, ¿sabes qué? No van a ser 2.500 metros cúbicos de excavación, van a ser 5.000, hay que hacer un completo movimiento de tierra, ¿ya? Y también por ende el relleno no van a ser 1.000 cubos, ¿ya? Van a ser 1.500, ¿ya? Esa clase de situaciones, la herramienta te da la posibilidad de que tú les ingreses de forma directa, ¿ya? O sea, si tú dices cómo opera la herramienta, esta condición es distinta a lo que propone la herramienta, ¿ok? La herramienta te dice, cambia, ¿ya? O sea, acepta ese cambio, acepta esa modificación, ¿ya? Que es lo que comenta Eduardo. A medida que avanza el proyecto tenemos más información. Tener más información, esa información la podemos plasmar en la herramienta, ¿ya? Volviendo al tema del peso, para su cálculo utilizamos los valores referentes, ¿ya? Los valores referentes en el fondo me hablan en el mismo idioma, están divididos por el metro cuadrado, así que en el fondo siguen la relación uno con el otro sigue siendo la misma. Así que por eso podemos utilizar el valor referente de cada partida dividido por la sumatoria de los valores referentes totales para determinar el peso, ¿ya? Aquí, a modo de ejemplo, tenemos parte de una base de datos para una obra de edificación, ¿ya? Aquí tenemos, este es el paquete y estas son las partidas, ¿ya? Acá son está simplificado. Aquí aparecen actividades adicionales
que lo vamos a ver en la tarde con el uso de la herramienta, pero como la herramienta te permite esa información adicional que tú tienes, plasmarla acá, también te permite que tú ingreses otra información que la herramienta desconoce. ¿Ya? Por algún tema particular, hay alguna partida que hay que agregarla, que sabemos que hay que agregarla, entonces la herramienta te dice, ok, ingresa, pero ingrésame todos los datos también, ¿ya? Para incorporarla en el presupuesto final, que es el que se va a imprimir. ¿Ya? Otro tema importante, como lo comenté en el principio, es la actualización de precios unitarios. Sergio comentó el modelo matricial que se utilizó para este trabajo. ¿Ya? El precio unitario, ¿cierto? Es el precio unitario de las partidas frecuentes. ¿Ya? Hay una matriz de rendimiento, ¿ya? Y hay un vector de precios de los insumos de recursos. ¿Ya? Ahora aquí dice partidas frecuentes. Evidentemente, por la diversidad de tipologías, nosotros seleccionamos una cierta cantidad de partidas frecuentes para aplicar este modelo, ¿ya? Que en una revisión que hicimos eran las principales, ¿ya? Entonces la idea es que esas partidas las íbamos a modelar de esta forma. La ventaja que tiene esto es que digamos, presenta el vector del precio unitario, que como mencionó Sergio en su presentación, este tema puede ser actualizado. ¿Ya? El PJ es actualizable.